En promedio, durante el último cuatrenio, 7 de cada 10 ciudadanos consideraron que la corrupción en Medellín aumentó o se mantuvo igual en comparación con el año anterior. Aquí estamos viendo las gráficas, pero Mónica, ayúdenos a entender cuál es el panorama, cómo se comportó este ítem durante los últimos 4 años, es decir, 2020, 2023, cuando el alcalde de Medellín era Daniel Quintero, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Nosotros cada año, Medellín ¿Cómo Vamos? Realiza la encuesta de percepción ciudadana. Es una encuesta que además se realiza en todos los programas y ciudades que tenemos ¿Cómo Vamos? Son 22 en el país. Y en esa encuesta hay una sección de gestión pública. En esa gestión pública preguntamos por cuál es la satisfacción, la imagen favorable del alcalde, si estamos satisfechos en cómo se están invirtiendo los recursos públicos, y hacemos entre esas preguntas esta, y es cómo ha cambiado ese nivel de corrupción, que es lo que nosotros les estamos contando a la ciudadanía. Recogemos los datos de esas encuestas en esos 4 años, donde podemos mostrar, uno, que tenemos la satisfacción más baja histórica desde el 2006, que realizamos esta encuesta anualmente para estos 4 años. En términos de la percepción de corrupción, en términos de si estamos satisfechos, los ciudadanos están satisfechos de cómo se están invirtiendo los recursos públicos. También en la confianza que tiene el alcalde, en su momento Daniel Quintero, a la buena gestión y la imagen favorable del mismo. Muy bien, entonces empecemos analizando el tema de la corrupción, cómo los ciudadanos perciben este tema. Miramos 2019, que era como ese año, en ese momento el alcalde era Federico Gutiérrez, veníamos de un 28% y ya llegamos en el último 2023 a un 41%, o sea, sí, estamos hablando de casi el doble, ¿no?, que se incrementó. Sí, y también, como lo podemos notar, el 17% es el que cree que no, que realmente la corrupción no ha empeorado ni se ha mantenido igual. Esta pregunta siempre es con respecto al año anterior. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Decrece, empezamos, digamos, un 2020 muy parecido a como veníamos de la alcaldía anterior de Federico Gutiérrez. Nos movemos hacia 2020, 2021, aumenta esa percepción de corrupción. Ahí tenemos también un 87%, donde los ciudadanos dicen, creemos que la corrupción ha aumentado o se ha mantenido igual, y vuelve y digamos nos lleva a esos mismos niveles en 2022. Pero Mónica, qué pena aquí en el 2021, ¿qué pasó? ¿Por qué tuvimos este comportamiento tan drástico? Estábamos en plena pandemia. Sí. ¿Qué ocurre ahí? Plena pandemia estábamos en 2020. Sí, 2020, pero aquí digamos ya empieza el tema de recursos para la atención de la pandemia principalmente, sí, ¿no? Las encuestas normalmente las realizamos mediados en el segundo semestre del año. O sea, cuando estamos realizando y estamos en campo, segundo semestre del año, y un poco lo que empezamos a ver ahí es, ya los ciudadanos empiezan a darse cuenta. De hecho, casi todos los indicadores, no solamente y los vamos a ver, empiezan con un 2020 muy parecido a como verían el 2019 y empieza a decrecer. Los ciudadanos se van dando cuenta. Hay en unos aspectos en que se dan cuenta más rápido que en otros. Y eso es parte de lo que les vamos a compartir hoy en la divulgación de nuestro informe de cuatrenio. Ese 17%, ¿uno cómo lo interpreta? Ese nivel de confianza. Ese 17%, el 17% de los ciudadanos, nuestra encuesta es representativa para Medellín y para las diferentes zonas de la ciudad, considera que la corrupción, digamos que no ha desmejorado. ¿Y será que es un tema de percepción o es un tema político? Eso es un tema de percepción, pero un poco lo que nosotros traemos en este informe es que realmente los ciudadanos son capaces de percibir lo que está pasando. Sí se dan cuenta de qué está pasando en la gestión pública, pero también qué está pasando en la calidad de vida. Y por eso unimos esos 3 ejes en nuestro informe, donde vemos que donde sí hay acción de gestión pública, de hecho empiezan los ciudadanos a responder, pero donde no hay acción, y en este tema, sobre todo de inversión de recursos públicos y corrupción, los ciudadanos perciben que la corrupción ha aumentado o se ha mantenido igual con respecto a, en cada uno de esos periodos a los años anteriores. Mónica, ahora revisemos esto que sí que nos llama la atención y que está tomando fuerza. Tiene que ver con la violencia intrafamiliar y también lo que pasa con nuestros niños. La verdad, esta cifra, o cuando vemos el comportamiento, veníamos, digamos, en un comportamiento descendente y volvimos a llegar a un punto crítico en el año 2023, más de 12.000 denuncias, ¿no? Sí, así es. Entonces, ¿qué es lo que nosotros mostramos acá? Esto ya lo vemos en términos de calidad de vida y lo que queremos mostrar, homicidios. Y así empezamos nuestra historia de seguridad. Homicidios, tenemos la cifra más baja histórica de los últimos 45 años.
Y entonces, pero cuando le preguntamos a los ciudadanos si se sienten seguros o no, pues esa sensación de inseguridad ha venido aumentando. Quiere decir, la de seguridad viene disminuyendo. Y pues cuando ya profundizamos en los ciudadanos, pues ¿qué es lo que está pasando? Pues hay dos aspectos que resaltan. Uno, los temas de convivencia, que se da en las calles y por eso aumenta el índice de victimización, pero también vemos que el índice y este indicador de violencia intrafamiliar viene aumentando y es el más alto que tenemos. Es bien interesante cuando lo miramos desde los gobernantes. En el gobierno de Aníbal Gaviria se mantuvo entre 9.000 a 8.000 denuncias aproximadamente. Federico Gutiérrez entre 7.000 a 9.000. Pero vemos que ese último cuatrenio de 2020 a 2023 el crecimiento fue completamente acelerado. Sí, es muy importante también tener en cuenta, estas son las denuncias. Las denuncias, o sea, el subregistro podría ser mayor. Las denuncias por lo general tienen un subregistro. De hecho, lo que nosotros hemos notado es que esas denuncias cada vez, pues digamos que en este momento tienen también un mayor subregistro. ¿Por qué? Porque hay muy poca satisfacción con respecto al trabajo que están realizando las comisarías de familia. Cuando les preguntamos también a los ciudadanos qué es lo que es más importante para ellos en términos de seguridad, es tener esa justicia cercana al ciudadano. El fortalecimiento a las comisarías de familia es un gran mensaje también que nos deja el análisis que hacemos en Medellín Cómo Vamos, pues a través de lo que nos dicen en la encuesta, pero de los análisis en los indicadores de calidad de vida. Compañeras, antes de seguir con este otro ítem, ¿alguna pregunta sobre estos temas? Pues es que ahí vemos, Mónica, reflejada justamente esa desconfianza del ciudadano cuando los indicadores no muestran buenos resultados de parte de los gobernantes. Uno podría decir que esos 4 años para Medellín pues fueron más nefastos que positivos, según la percepción de la gente. Sí, nosotros en ese informe hacemos un análisis específico sobre la gestión pública, cómo fueron los ingresos de Medellín, y lo que encontramos es que los ingresos fueron suficientes, de hecho mayores a los que hemos tenido en administraciones anteriores, pero cuando vamos a ver la ejecución de ese presupuesto sí vemos que es muy rezagada, sobre todo en esos aspectos que afectan la calidad de vida de los ciudadanos, y los ciudadanos lo percibieron. Se dieron cuenta, nos lo fueron manifestando en estas encuestas de calidad de vida, fueron perdiendo la confianza, y pues además vemos, como nos lo estamos mostrando acá, y es que afectó la calidad de vida de los ciudadanos. Y esa afectación, y un poco lo que queremos traer en este informe es esa afectación, por ejemplo, en este caso, que es la desnutrición infantil, pues no se va cuando se va el alcalde. Ya esos niños que fueron afectados y que tienen esos riesgos o que tienen desnutrición, pues van a tener faltas en su desarrollo a lo largo de la vida. Y aquí lo tenemos precisamente ese ítem de la desnutrición crónica en nuestros niños. Recuerdo, si mal no estoy, que en el reciente informe habíamos hablado que los niños solamente un gran número lograban tener 1 o 2 comidas al día de las 3 que se tenía. Vemos que ese comportamiento siguió en ascenso. Miramos acá, 2016 un 7%, luego pasamos 2019 a un 7.6%, este cuatrenio casi que se sostuvo básicamente en el mismo indicador, pero cuando miramos 2020 a 2023 el crecimiento sí fue mucho mayor, pasamos 2020 plena pandemia 7.7% a 2023 8.7%. ¿Cómo explica uno que superada la pandemia sigamos creciendo en la brecha o por lo menos lo que tiene que ver con la desnutrición de nuestros niños? La desnutrición crónica es prevenible, pero hay que tomar esas acciones. Y un poco lo que nosotros queremos mostrar es eso. Esto se pudo haber prevenido, pues obviamente teníamos unos factores externos que venían de pandemia, pero no se tomaron las acciones necesarias. Y acá también resaltamos algo importante. Para poder diagnosticar desnutrición, estos son ya datos objetivos, no son de percepción, para poder diagnosticar desnutrición, pues se debe hacer un tamizaje de los niños. No todos los años se hacen los mismos tamizajes. De hecho, pues 2020 tiene pues un número de niños con tamizaje pues menor, pues dada la pandemia. Pero cuando nosotros comparamos 2 años claves, 2019 y 2023, pues claves en dos sentidos. Uno, porque es el final de periodo de cada una de las administraciones, pero 2, porque se hizo un tamizaje muy similar, 106.000 niños. Y pues lo que encontramos es... 1.116. Sí, 1.116 niños. Lo que encontramos es que tenemos 1.100 niños más con ese diagnóstico de desnutrición crónica en 2023 bajo el mismo denominador. Lo que nos muestra es que esa tasa está aumentando,
pues también si ustedes pueden recordar, este tema nosotros desde Medellín Cómo Vamos lo hemos venido discutiendo bastante y lo hemos llevado a todos los ciudadanos porque es muy importante que todos pues estemos al frente de esta problemática. Y un poco lo que nos decía la alcaldía en su momento era, no, eso no va a llegar, pues un poco la promesa era que iba a llegar también alrededor del 7.4%, creo que era lo que decía el alcalde que iba a llegar. Nosotros llegó al decíamos, 8.7. es imposible, esto era a mediados del año pasado, es imposible que vaya a llegar porque ya con los que tenemos diagnosticados, pues nunca vamos a llegar a ese porcentaje y efectivamente, pues los datos que tenemos al momento, pues ya nos dan que realmente aumentó. Y aquí hablamos precisamente de eso que le mencionaba ahorita Mónica y tiene que ver con las comidas que cada una de estas personas tiene o de los niños tienen al día. Vemos que lamentablemente sigue un crecimiento impresionante. Miren esto, compañeras, 2008 la estadística nos mencionaba un 8%, 2008. Ahora tuvimos en el año 2015, 2016 sube el 19%, el pico más alto durante esos últimos años, pero miren cómo en el 2023 nos ubicamos en un 28%. ¿Cómo explicamos esto, Mónica? Pues esta es una pregunta de percepción que hacemos en nuestra encuesta y es pues si alguno de los miembros del hogar no ha tenido las 3 comidas al día en las últimas 4 semanas. Y es, pero que la razón sea por no tener pues suficientes alimentos. Pues obviamente pandemia lo acelera, pero lo que vemos es que eso no, o sea, digamos que no empieza a disminuir ni se frena. Casi todos los indicadores sociales obviamente pues aumentaron durante pandemia, pues tuvimos unas mejoras en calidad de vida en pandemia en muchos de los indicadores, pero ya algunos se han recuperado. En este lo que vemos al contrario es que sigue aumentando. Pero esto es una pregunta de percepción, pero cuando el programa de alimentos, la cifra más reciente de 2024, que es registros de la Alcaldía de Medellín, nos muestran lo mismo. Y cuando lo medimos con la escala latinoamericana, que es más completo, son 15 preguntas, nos muestra lo mismo, y es que nosotros tenemos cerca de un 60% de los habitantes de Medellín que tiene algún nivel de inseguridad alimentaria. Entonces son 3 niveles: hambre, inseguridad alimentaria y desnutrición, que ya la medimos específicamente para los niños. Y en esos 3, que es lo que vemos, un aumento, todo nos coincide, desde la percepción de una sola pregunta, 15 preguntas que nos generan la escala, pues, digamos, latinoamericana, y la desnutrición. Hablamos de 3, menos de 3. ¿Cuántas en promedio? ¿2 o 1? ¿Qué? De comidas. Ahí hablamos que comen menos de 3. Menos de 3. Sí. Cuando ya hablamos de inseguridad alimentaria, estamos hablando que pues pueden tener, cuando ya tenemos severa, pues tienen solamente, pues tienen poco acceso, pueden tener 1, máximo 2, pero además es que no tienen las posibilidades para remediar la situación. Y por eso es una medida mucho más completa, pero que nos está mostrando el mismo panorama que estamos viendo en esa pregunta de hambre. Bueno, Mónica, para que nos sentemos entonces y sigamos conversando, miremos rápidamente estas 2 últimas diapositivas que nos quedan, que tiene que ver con el indicador de turismo en la ciudad de Medellín, especialmente con la llegada de extranjeros. Sí. Pues bueno, nosotros empezamos también pues este informe entendiendo cuál era el contexto de Medellín en esos 4 años. Y es que, ¿qué tuvimos? Tuvimos una pandemia que nos dura pues 2020, parte del 2021, una reactivación económica muy importante en 2022, donde además vemos que la reactivación económica de Medellín fue pues un poco mejor que el resto del país. Y pues parte de lo que nosotros vivimos en este cuatrienio fue el boom del turismo. Esa reactivación económica vino acompañada. Subió al 150%. Esta línea anaranjada, eso es la cantidad de extranjeros, es el crecimiento interanual. O sea, en 2022 con respecto al 2021 crecieron eso, crece al 50%, al 150% en la cantidad de extranjeros. ¿Y por qué lo cae? que vemos un poco, y cae en 2023, esas cifras pueden todavía tener ajustes. Esas cifras de extranjeros también a veces son difíciles de medir porque depende de por qué ciudad entren al país, pues estas son las que nosotros Y la obtenemos curva de de abajo migración. es el número de empresas creadas, ¿no? Y la de abajo es el número de empresas creadas en el sector turismo. Pero empresas creadas formales. Por eso lo que nosotros hacemos... Informales pueden ser muchísimas más. Sí, y de hecho lo vemos. Cuando nosotros analizamos, según las cuentas satélites del DANE,
esos empleos que están en turismo o que están por fuera de turismo, lo que vemos es la informalidad en el sector turismo es del 60% en Medellín, cuando la informalidad en los otros sectores es del 37%. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Pues ese número de empresas no ha ido creciendo formales y con empleos formales no ha ido creciendo de la misma manera que ha crecido la cantidad de visitantes extranjeros. Bueno, Mónica, y ahora sí finalmente que Linda y Cata están que se preguntan allá. No, estamos prestando mucha el tema de la infraestructura educativa, ¿no? Eso tiene que ver con la clasificación de planteles. Ok, calidad educativa. Sí, sí. ¿Cómo nos va? Bueno, nosotros también, pues a través de estos 4 años hemos presentado diferentes informes. Hicimos uno el año pasado de educación, donde hacemos énfasis y pues quiero mencionarlo, porque sabemos que la infraestructura educativa... Es un reto. Pues tuvimos un reto, pero además tuvimos, pues le dieron al alcalde les aceptaron unas vigencias futuras para poder hacer esa inversión que no se hizo durante Como pandemia. 370.000 millones de pesos más o menos. Muchas de las ciudades aprovecharon la pandemia o pues después un poco de pandemia, segundo semestre de 2020 y primero de 2021 para hacer las mejoras en la infraestructura educativa, pues aprovechando que los niños no estuvieran. Cuando tú haces una mejora en un momento, pues muchas veces te toca desescolarizar. ¿Qué fue lo que llevamos? No se hicieron las inversiones del momento, o sea, empiezan a hacer en 2023. Pues eso lo que implicó es que estos niños, cuando llegaron a sus colegios y retornaron de pandemia, muchos de los colegios no tenían las condiciones adecuadas. Y empezamos a ver, pues primero, que los indicadores de eficiencia con lo que medimos educación, que son la deserción, la repitencia, empieza a disminuir. Vemos además que no tenemos todos los niños que teníamos tradicionalmente y como lo vemos acá. Y vean los cambios que son muy importantes. Esta es la clasificación de planteles que se realiza en las pruebas saber. Tenemos. La clasificación A+, A y B son, digamos, las más buenas, A+ y A, pues son las mejores, C y D, pues son las más complicadas. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? Nosotros en este caso vemos que en la clasificación C y D, que quiere decir que más del 50% de los niños no tienen las competencias mínimas en las áreas de conocimiento hablado. O sea, un 45% quiere decir que tiene un nivel, por lo menos. Eso, y la estamos viendo en colegio, no en niños. Ok, en todo. Esta es medida de colegios, pero cuando lo vimos en niños es la misma. ¿De preescolar a historia. 11? Es solamente bachillerato? no, es medido por las pruebas saber que se realizan en 11. El último, ok, perfecto. Pero esa clasificación sí me dice cuál es la calidad de los Pero hay un colegios. descenso, porque veníamos del 71, 72, 62 y ahora estamos en el 45. Exactamente. Pero lo que nos deben preocupar son esos de arriba, ese amarillo y ese rojo, y es que el 55% de nuestros planteles educativos públicos no están alcanzando esos niveles mínimos. Quiere decir que en esos colegios, el 55% de las escuelas o de los colegios, más del 50% de los niños no están alcanzando los niveles mínimos en las competencias básicas que mide las pruebas Saber 11, y pues eso lo podemos comparar con respecto a lo que teníamos, venimos pues mejorando, y pues obviamente esto también pues afecta la calidad pues de educación, pero afecta la calidad de vida de todas las personas. Muy bien, Mónica, ahora sí, Vengan por para favor, acá, sentémonos hay para más terminar preguntas. de Tomemos la concluir este tema conversación. tan importante, compañeras. Mónica, una pregunta. Después de ver todo este panorama y comparándolo con la encuesta de calidad de vida anterior de Medellín, ¿cómo vamos? ¿Hay indicadores que mejoraron? A ver, nosotros resaltamos, pues obviamente la reactivación económica nosotros tenemos y esa gráfica, digamos, es también bien clara en cómo Medellín se recuperó pues mejor en empleo que otras ciudades del país. Pero también cuando andamos y analizamos ese empleo fue muy empujado por el sector privado, no fue un resultado de gestión pública. Cuando vemos también en nuestro análisis de gestión pública, te estoy contando qué es lo que nosotros vimos positivamente. Aumentaron los ingresos tributarios. De hecho, superamos la meta. Es el porcentaje de ingresos de la ciudad que vienen por impuestos. Y superamos la meta que teníamos a 2030, que es de 32. Llegamos a 32.5, la meta era de 31.4. Eso es muy positivo, pero no fue por un esfuerzo fiscal. El esfuerzo fiscal es lo que hace la administración pública para pues, poder hacer una buena recolección de impuestos. En realidad se explica por
la ley que permitió subir el tope del impuesto de industria y comercio. En términos de calidad de aire, vemos una mejora, disminuye ruido en medio ambiente. Esos son dos, donde vemos como dos condiciones diferentes. Pues obviamente en términos de seguridad vemos que se tiene esa disminución en homicidios, pues que debemos seguir siendo muy positivos ante eso. Lamentablemente sigue aumentando la victimización, que son los hurtos y la extorsión, y también la violencia intrafamiliar, como lo vimos acá. En términos que vimos, y también nosotros aquí hacemos una relación todo el tiempo, gestión pública, percepción, calidad de vida, o sea, cómo. Y el Metro de Medellín, debemos resaltarlo, es la institución pública que se mantuvo con los rangos más altos de percepción para los ciudadanos. Y un poco ahí también en lo que me preguntabas, no es que en todo haya disminuido, no, en muchos sí, pero por ejemplo en el metro disminuye en el 2020 con pandemia, pero vuelve y se recupera y casi que llegamos a ese mismo 90% que veníamos de periodos anteriores. Y cuando le preguntamos a los ciudadanos cuál es su principal medio de transporte, el 30% de los ciudadanos su principal medio de transporte es el Metro de Medellín. Y pues vemos que además los tiempos de desplazamiento en el metro también han venido disminuyendo cuando lo comparamos con respecto a 2017. Entonces vean que son tres miradas y es, sí, los ciudadanos lo perciben, pero sí se ve, o sea, lo perciben satisfactoriamente. ¿Por qué? Pues porque se ve reflejado en su calidad de vida. Otras entidades, al contrario, emblemáticas, como Empresas Públicas de Medellín, como el INDER, como el área metropolitana, disminuye la satisfacción con respecto a la entidad, esa imagen favorable. Pero no solamente nos quedamos ahí, sino que cuando les preguntamos sobre los servicios que prestan esas entidades, pues también disminuye esa satisfacción. Y pues un poco eso es lo que les vamos a compartir pues a toda la ciudad. ¿A qué hora presentan el informe? 9 de la mañana. Ya, de aquí sale para allá. Sí, Directora, señora. una pregunta que tiene que ver más como con esa recuperación que podría tener la ciudad, pues viendo esos indicadores de percepción ciudadana, donde encontramos que hay asuntos de inseguridad alimentaria, inseguridad por temas de violencia, donde hay temas que realmente preocupan. Medellín ha sido una ciudad que ha sido catalogada como ejemplo para otras, donde la ciudad la encuentran atractiva, incluso para venir de otras regiones a vivir acá. Y estamos viendo que hay niveles que antes no se veían. ¿Eso le va a tardar muchos años a Medellín para recuperar lo que podría haber sido antes? Sí, la percepción generalmente, digamos que se mueve rápidamente. Y de hecho lo mostramos también ahí un poco en esa pregunta que me decías que has mejorado. Por ejemplo, para el 2023 mejora la percepción de los ciudadanos con respecto a la gestión de las basuras y de los escombros. Y de pronto ustedes recordarán, en 2023, en marzo de 2023, nosotros presentamos la encuesta de percepción ciudadana, donde vimos el nivel más bajo de satisfacción con respecto a esos dos aspectos. Casi que inmediatamente, paralelamente, la alcaldía lanza también su programa de basura cero, escombros cero, y ese indicador se ve reflejado en la encuesta que volvimos a hacer pues ya entre julio y agosto de ese mismo año. Entonces, los ciudadanos sí perciben. Y nosotros, pues en ese sentido, pues es donde resaltamos pues esa gran importancia de cómo es que se está haciendo ese movimiento. Esta de calidad Mónica. de vida cumple ya 18 años, además, que es una muy buena noticia, y felicitarlos también por toda esta gestión de esta data tan importante que les sirve también a la administración pública y también a las empresas para ir un poco más perfilando como esos logros que se deben alcanzar. Obviamente lo que no se puede medir no se puede controlar, entonces es fundamental esta información que ustedes entregan. En ese sentido, construir confianza tarda mucho, quizás destruir es un poco más rápido, de hecho es muchísimo más rápido que construir. ¿Cuánto tiempo podría recuperarse la confianza de los paisas, de los medellinenses, que vemos que ha sido uno de los ítems más afectados? Sí, entonces, pues te respondía, la percepción en general se mueve relativamente fácil. Hay cierta percepción que se demora un poco más. Entonces, cuando le preguntamos a los ciudadanos si está orgulloso de vivir en la ciudad, si está satisfecho con la ciudad,
pues vemos que empieza a disminuir. Esa misma pregunta que llevamos haciendo durante 18 años y es lo que vamos a celebrar este año con Medellín, ¿cómo vamos? Y esa no se ve tan afectada. Se sigue manteniendo el capital social porque en la mente de las personas no están solo estos 4 años, es toda la historia que yo he tenido pues de estar viendo en Medellín y del orgullo que he creado. Pero sí hacemos también un énfasis muy importante y es lo que sí nos vamos a tardar mucho en recuperar, es cómo esa falta de gestión pública o inadecuadas decisiones en la gestión pública afectaron la vida de los ciudadanos, por ejemplo en desnutrición, por ejemplo en la deserción, en el hambre, porque eso sí no lo vamos a recuperar. Eso no se fue con el alcalde pues que terminó su periodo pasado. Eso se nos queda, eso afectó la vida de los ciudadanos y lo afecta en el largo plazo. Y el costo social y el costo individual para esas personas, pues a esos niños que tienen desnutrición, pues no, o sea, es muy difícil de cuantificar, no, o sea, no termina con un cambio de percepción. Ya muchos de estos años hicieron retomar y poder hacer que un niño vuelva al colegio, que de pronto dejó de ir porque no tenía el salón adecuado. Entonces le dice el colegio, listo, vas a estudiar desde la casa, no tiene los mecanismos, se empieza a desanimar, puede entrar en otras actividades, ya sea a trabajar, actividades criminales, pierde su ritmo, pierde la socialización que tiene el colegio. Volver a hacer que ese niño retorne al colegio no es fácil. Y Mónica, decir, Sebastián, que periodo que ni siquiera el alcalde terminó, porque recordemos que renunció antes de cumplir los 4 años. Es que precisamente eso les iba a preguntar, dice aquí Eliana Gómez, dice, ¿cuál es la idea de este análisis? Digamos que en realidad Daniel ya no está, podemos hacer algo hacia el pasado, explicarle a los televidentes, dicen, lo que estamos revisando son, digamos, resultados de la administración pasada y la gente dice, bueno, estamos pensando ya hacia el futuro. ¿De qué sirven estos resultados precisamente en aras de esa realidad que tenemos hoy en nuestra ciudad? Sí, a ver, Medellín, ¿cómo vamos? Y todos los programas, ¿cómo vamos? Hacemos un seguimiento tanto de percepción como de calidad de vida durante los 4 años. Anualmente entregamos un informe de calidad de vida y nuestra encuesta de percepción ciudadana. Pero también en los 3 cuatrienios anteriores hemos entregado ese informe de cuatrenio. ¿Por qué es importante ese informe de cuatrenio? Porque recopila lo que pasa en el gobierno. ¿Y por qué también es importante? Porque nosotros debemos acompañar la formulación del plan de desarrollo, pues hacemos sugerencias pues para que queden los indicadores y las urgencias sociales queden reflejadas en ese plan de desarrollo y vamos haciendo ese seguimiento. Entonces, cuando termina un cuatrenio hacemos un balance y hacemos un balance incluyendo pues la gestión pública, que durante esos 4 años hacerlo anualmente es más difícil porque pues, los gobiernos priorizan unos temas los primeros años y pueden priorizar otros al final. Entonces lo que hacemos es un balance de gestión pública y cómo se ve reflejada en todos esos aspectos de calidad de vida que nosotros analizamos tanto desde la percepción como desde la calidad de vida. Y más importante que eso, pues es parte de nuestras funciones, pero lo más importante es que las decisiones que toman pues, los líderes políticos pues tienen una responsabilidad, es esa responsabilidad política y es que afecta la vida de las personas. Todas las decisiones que se toman sí afectan la vida de las personas. Entonces, pues lo traemos para este cuatrenio, lo hemos traído para los 2 cuatrenios anteriores, pero el fondo de esto es que siempre que tenemos un líder político hay una responsabilidad política y este informe hace un llamado y un análisis de cuál es la responsabilidad política, que cómo afectó la calidad de vida y la vida de las personas y la confianza en la ciudad, todas las decisiones que se tomaron durante esos 4 años. Y por eso la tuvimos aquí como invitada, directora de Medellín, ¿cómo vamos? Mónica Ospina, gracias por su tiempo. Sabemos que ya ahorita a las 9 entonces se va a presentar este informe. Gracias por estar primero aquí en Consejo de Redacción. Y felicitaciones por esos 18 años. No, muchísimas gracias a ustedes por siempre contar con nosotros.